jugábamos así de cajón, en cada vez que jugábamos, era, ¿eres bueno o eres malo? ¿Y qué crees que eso no se debe preguntar? Ese, esa, esa era una pregunta que hacíamos. Es verdad, ¿eh? Esa era una pregunta que hacíamos y la mayoría te respondía soy bueno, ¿no? O sea, y cuando te digo te responde soy bueno, es porque literalmente señala cada letra de las palabras que forman soy bueno. Ajá. O sea, va y se detiene en la S, va y se detiene en la O, va y se detiene en la Y y se queda abajo. Y va y se detiene en la B de burro, va y se detiene en la U, hasta que forma una frase. Y eso era lo más sorprendente para mí en ese entonces. Yo decía, wow. O sea, yo ponía los dedos y lo único que sentía era que que se movía, que algo lo Pero, movía. ¿alguna vez les dio un nombre? ¿Algún nombre en particular? Sí. Ahorita no recuerdo nombres, Nadie identificaba el pero nombre. Para no revelar no. su identidad. Para no la no vamos a revelar la mencionar. identidad. Es que es algo tan libre que tú puedes preguntar lo que tú quieras. Ajá. Ahí viene como que la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que te contesta? Ajá. ¿Es un espíritu en realidad? ¿Es algo que está más allá? ¿O es tu subconsciente o nuestro subconsciente colectivo, ¿no? Que está buscando una respuesta a las preguntas, ¿no? Porque la intención del juego es tener una respuesta, ¿no? Sí, buscar respuestas, ¿no? Esa es la intención, que de entrada ya sabemos que nos vamos a reunir, es como un rito, un pequeño rito donde nos vamos a reunir para provocar algo, ¿no? O sea, nuestra energía va a provocar un movimiento del máster. Fíjate que nosotros no lo veíamos como un rito, porque Sí, eso era algo con esa intención. que no entraba todavía en nuestras cabezas de Claro. adolescente, ¿no? O sea, para nosotros era así como de, vamos a ver si es cierto, ¿no? O vamos a ver qué pasa. Lo bueno se pone cuando, o sea, las primeras veces así nada más de, no, se mueve, sí nos da respuestas y todo. Pues podías hacer las preguntas que tú quisieras. No hay un límite de tiempo, no hay nada. Y siempre contesta, siempre contesta. Siempre un sí, siempre un no. O había veces que preguntabas algo, no sé, difícil. Y se la pasaba dando vueltas y vueltas, como si estuviera pensando. O sea, ves que cuando haces muchas cosas en la computadora, Ajá. empieza a girar, ¿no? Que está trabajando. Lo mismo hacía en la Ouija, ¿no? Empezaba a dar de vueltas como que pensando una respuesta que darte, ¿no? Pues tuvimos esa experiencia y pues nos la pasamos preguntando. Otra de las reglas era que siempre tenías que terminar la plática, que no podías dejar la plática inconclusa, que la forma de terminar una plática era despidiéndote, ¿no? Era, oye, ¿sabes qué? ¿Nos podemos ir? Y ya te tenía que decir sí, adiós, ¿no? Tú le dices adiós y él te responde adiós y ahí se termina y quitas las manos, ¿no? Pero no antes, no puedes quitar las manos antes, no puedes decir, bueno, pues ya, qué feo me contestó esto, pues ya lo dejo ahí y me voy. No, tenías que decir Porque adiós, se ¿no? supone que era como una puerta que se abría, pero que se tenía que cerrar también con esa conclusión de la plática, ¿no? O sea, se abría en ese momento la puerta, la ventana, y se volvía a cerrar con el... Sí, con el adiós. Con el adiós, ¿no? Ajá. Ese era, o sea, tiene lógica, ¿no? Porque pues así funcionan las conversaciones entre personas, ¿no? Entonces, quiero creer que también era así por lo que nos decían que tenía que ser así. ¿Y alguien se retiró así sin más? No estoy tan seguro porque una ocasión que se puso la cosa así, pero terrible, no estaba yo presente, pero después llegué, ¿no? O sea, yo llegué cuando ya estaba el güey así de, como pinche, como... Bien poseído, Sí, ¿no? como poseído, la verdad. Hay que recordar que en tema de la posesión, justamente la película que se hizo así súper popular fue el de Exorcista, que relata la historia de una niña y que dicen que fue una historia verídica, inspirada en una historia verídica, donde justamente la niña fue poseída por jugar la Ouija, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde ahí también el tema de la posesión ya es un tema que va
junto con pegado de la Ouija, ¿no? Sí, porque estamos hablando de espíritus. Ajá, porque estabas hablando de espíritus. Y porque alguien interpretó que a través de la Ouija tú podías adquirir o dejar que un espíritu entrara en ti. Y mira, esto que dice Sagan de Leo es interesante. Ajá. Cuando se hacen preguntas, debe ser con respeto, pregunta concreta y más que nada debe hacerse un círculo alrededor de la mesa y agregar Es ya sal. como el ritual, ¿no? Ajá, pero él, por ejemplo, Sí. yo creo que ya lo ve como algo Más ritualístico. ritual y como con respeto y todo. Ajá. Nosotros como adolescentes y, Sí, y, no. y Pero es como un algo ritual, porque Y de es eso un no proceso. vienen las instrucciones, aparte. pero, por ejemplo, tú en tu adolescencia nunca tienes en tu mente de, voy a hacer un ritual, ¿no? Y además todavía O- no existía Supernatural. Yo, por ejemplo, no pasaba por mi cabeza nunca un ritual o algo así. No, claro. Para mí era un juego, porque Sí. yo lo compré como un juego, ¿no? Exactamente. O sea, lo adquirí como un juego de mesa y era lo que hacíamos, ¿no? Jugar a la Ouija. Siempre dices, voy a jugar a la Ouija. No dices, voy a hacer un ritual en la Ouija, ¿no? Sí, porque justamente, ¿no? O sea, se influye porque se compra en una juguetería, ¿no? Ajá. Pero la realidad es que cuando hay una metodología como tal, así de que vamos a hablar con el espíritu y tiene que ser con hola y nos despedimos con un adiós, o sea, quieras o no, lleva implícito un proceso Sí, de ritual, y Claro, ritual a lo mejor claro. es una palabra que ya se hizo como muy en aspectos Que te religiosos. imaginas una ceremonia. Te imaginas una Ajá. ceremonia, pero incluso, por ejemplo, un cumpleaños es un ritual. Sí, un cumpleaños No, es porque un todos ritual, se congregan para festejar a alguien. Ajá. Hay un porqué de la reunión, ¿no? Ajá, Entonces, claro. aquí estábamos, bien interesante esto, pero, por ejemplo, ¿a ustedes les influía, o a ti te llegó a influir, si veías que los demás estaban nerviosos, asustados, te llegaba a contagiar ese miedo? sí, porque se convierte en algo colectivo. Y luego, Y además van predispuestos también. Sí, porque- pues, si hay un sí, temor, sí, sí, sí. ¿no? tú te predispones porque estás ante algo que está fuera de tus manos. Sí, O sea, que aunque dices, tú a ver estás qué ahí, va a pasar, es algo ¿no? que sobrepasa tus Sí, sí, tus sí, límites, sí. ¿no? No sabes ni siquiera qué esperar. Sí. Entonces, pues esas fueron las primeras veces, como que preguntabas así cosas muy básicas, ¿no? Muy, De la vida cotidiana. muy redundantes, ¿no? Incluso llegamos a preguntar, ¿quién se va a casar primero? O sea, de chamaco, pues no. Sí, 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 sí. Y te contestaba, ¿no? Pepe, ¿no? Saludos a Pepe si no está ahí. ¿Y te casaste, Sí, Pepe? a Pepe. Y cosas así, ¿no? Te digo porque a todas las reuniones que hacíamos, iba la Ouija incluida también, ¿no? Era como que un Era el invitado alma de la más. fiesta. Sí, Oye, sí es Alma de la efectivo. fiesta. yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Ajá. Yo creo que sí porque es algo que sabes que te intriga, ¿no? Y que causa no sé, morbo en ti, en tratar de saber cosas, ¿no? En donde tú depositas pues, tu confianza en que es algo que va más allá, ¿no? Claro. Que no lo estás moviendo tú o que no lo estás moviendo tú. Exacto. Ahora, algo que te digo que es muy curioso, que para mí, pues me sale de la cabeza, es que, por ejemplo, cuando te responde, hace movimientos, no sé, muy O sea, se específicos. siente la energía. No, yo nunca, yo no Como digo patrón. que se sienta una energía, No lo sino sentiste, que, nada. como dice Balder, forma patrones. O sea, a la hora de dar una respuesta, como que hace óvalos, o sea, te mueve a todos así en óvalos, y de repente, pum, se va, ¿no? Hacia una. Y de repente otra vez se va a otra, y de repente se va a otra. ¿Nunca hicieron una pregunta que, por ejemplo, alguien de los que estuviera ahí no supiera la respuesta, pero que a lo mejor alguien dijera, no, sí es la respuesta? Sí. Y Sí. sí les Y sí, sorprendió y sí que les dio la respondía cosas respuesta que eran cosas que que no tú nada podías más saber otro. sabías. Ah, Entonces ahí viene la pregunta, o sea, sí, puede ser que, no sé si sea nuestro subconsciente, que sea capaz de hacer eso, pero ahora estamos hablando de un subconsciente entonces colectivo, exacto. porque estamos hablando de una pregunta específica de alguien, Así es. en y donde- los demás no saben la respuesta. en donde no sé, nuestro subconsciente está en comunicación entre nosotros porque está contestando una pregunta que solo, por ejemplo, yo sé, ¿no?
Entonces, ¿cómo dices, wow, o sí es algo que está más allá, o nuestro subconsciente y nosotros como humanos somos súper fuertes o súper, no sabemos Somos qué chicos límites superpoderosos. tenemos, ¿no? Claro. Entonces, a mí me sorprendía que hacía muchos patrones y después se iba hacia las respuestas, pero, por ejemplo, a mí se me hacía difícil creer después que uno o dos estuvieran moviendo porque éramos muchos, éramos 5, éramos 6 y con un dedo así, y que tuviera la livianez de moverse. O sea, está muy cañón que tú sin decir nada y tú nos vayamos hacia la misma letra tratando de moverlo hacia una letra, ¿no? Y tiene la fluidez de poder hacer los patrones y poder irse hacia una respuesta clara, Ujú. ¿me entiendes? Sí, yo quiero compartir esto con ustedes. Fíjense que en un profesor de secundaria que se llamaba Larry Bayor hizo un experimento con sus chicos. Ajá. Entonces les vendó los ojos para ver cómo se movía el puntero, ¿no? Ajá. Entonces, pues llegaron a la conclusión, por lo menos en ese experimento, que el hecho de que tú no tengas contacto visual con la tabla, con las letras, con los números, eso provocó que no pudiera dar una respuesta coherente, ¿no? La tabla como tal. O sea, no lograban tener fluidez en la respuesta porque no tenías ese contacto visual. Yo creo que sí hay una diferencia cuando tú lo estás viendo a cuando no estás totalmente claro de lo que está pasando, ¿no? Ujú. Hubo otro experimento, por ejemplo, de Mark Andersen de la Universidad de Aarhus en Dinamarca. Esto salió en Medical News Today y, por ejemplo, ¿no? Aquí hicieron un experimento también donde conectaron con electrodos la parte de cómo funciona el cerebro con respecto a la tabla y se dieron cuenta que si hay un movimiento ocular que va primero hacia un punto, entonces ¿qué va a pasar? El movimiento, hay algo que se le llama efecto idiomotor. Esto se descubrió en 1890, significa de que hay ciertos movimientos musculares que suceden, ¿no? Sin que necesariamente Involuntarios, ¿no? esté dando la orden cerebral, ¿no? Yo quiero que se mueva, sino que hay impulsos que tiene la mente. Pero ¿qué pasa cuando lo que hay detrás de este estudio del señor Andersen dice? Es que cuando tú estás viendo algo, por ejemplo, vamos a suponer que estamos 3 personas, ¿no? Como ahorita. Y vamos a hacer una pregunta, pero alguno de nosotros conoce la respuesta. Entonces se dieron cuenta en el experimento que cuando veían el sí, ¿qué crees? Que para allá se iba el movimiento. Ajá, que antes del movimiento muscular estaba el movimiento ocular. ¡Wow! Entonces esto pudo haber provocado que el primero que lo haya, o sea, es una parte que no ha terminado de revelar experimento, pero con que una mente haya visto primero una letra, un sí o un no, Puede llevar la todas orquesta, tienen ¿no? exactamente, todas tienen así como que todo el movimiento para dirigirse, ¿no? Ajá. Entonces aquí, por ejemplo, me llama la atención que dices, no, es que solamente uno lo podía saber, ¿no? Ajá. Sí. Y ¡fum! Se iba el puntero, Y ¿no? movía, Sí. ¿no? Ajá. Entonces, hasta ahorita son los estudios que se han hecho, ¿no? Porque es una condición voluntaria y que se toma como una predicción. ¿no? Ajá, Entonces, exacto. Ajá, como si alguien se predispusiera la respuesta para los demás, ¿no? Sin querer. Entonces, estos fueron los estudios que se han encontrado. Yo aún así creo que a pesar de que sí tiene que ver, por supuesto, ¿no? El hecho de que veas, el hecho de saber, el hecho de creer, sí es una parte fundamental donde se puede desbloquear un tipo de movimiento, ¿no? Claro. Porque Sí. si la mente lo ve, lo crea, ¿no? Que es lo que dice. Exactamente. sí. Entonces, independientemente de que la mente pueda verlo, de que primero esté ahí el ojo, yo sí creo también que hay una parte del inconsciente que por supuesto es revelado o es actuado, ¿no? O sea, aquí tiene que ver yo creo que mucho la intención. Así es. No sí, sé qué sea la exactamente. cuestión de la parapsicología, por ejemplo. Bueno, en mi experiencia, yo nunca jugué la Ouija, y no tanto porque me diera miedo, sino porque realmente yo creo que desde niña tengo como una idea de que si no sé a lo que me voy a enfrentar o no sé realmente de qué se trata esto, como que para qué me meto, ¿no? Entonces, la primera vez que yo vi una Ouija fue precisamente en un supermercado, en una tienda, así de los juguetes, ¿no?
Y estuve así como que tentada, pero dije, no, realmente como que, ¿qué voy a hacer con eso, no? Ni siquiera sé qué voy a hacer, ni está la Barbie bruja tampoco. Entonces, para llevarme el kit, ¿no? Pero más o menos por ahí de los 20 años, alrededor de los 20 años, yo empecé a tener manifestaciones que se llaman, ahora sé que se llaman poltergeist. Ajá, y que el poltergeist también es algo que está ligado a la Ouija, ¿no? Yo tuve experiencias que sí son aparentemente inexplicables, porque yo vi volar objetos, desde que en una mesa volaban así los juguetes, y los vi, y me choqueaba porque no sabía si estaba yo soñando o si lo estaba viendo, ¿no? Desde que me daba miedo que se cerrara la puerta y se cerraba y se azotaba. Ese tipo de experiencias yo empecé a tener muy, muy recurrentes, ¿no?